Una semana puede parecer poco tiempo, pero si la pasas intensamente conociendo un nuevo teléfono, la cosa cambia. Qué locura, chaval, qué bonito es. Desde el primer día, este iPhone 17 se convirtió en mi fiel compañero para todo, y después de 7 días de uso real, tengo claro qué es lo que me ha sorprendido y qué no tanto. Pero antes, volvamos al principio de la historia. Lo primero que tenemos que hacer en este vídeo es pasar todos los datos de este iPhone 15 a mi iPhone 17. Esto es algo que entre dos iPhone es una cosa súper sencilla, que simplemente tienes que seguir los pasos que te dice el iPhone y el teléfono se encarga de pasar todos los datos a través de tu iCloud, algo que es súper simple. Como te decía, tan solo siguiendo los pasos logré transferirlo todo. Configuré el Face ID y le pedí al iPhone que se me pasase absolutamente todo. Yo quería una réplica exacta de mi antiguo teléfono y después de un par de horas ya estaba listo. Pues mirar que ya tengo justo lo que tenía en el iPhone 15, lo tengo exactamente igual en el iPhone 17. Como última cosa que queda por hacer ya para olvidar este iPhone 15 y poder utilizar el iPhone 17 como dispositivo principal a partir de ahora, es pasar la tarjeta SIM del iPhone 15 al 17. Y esto es el mismo proceso manual de toda la vida, salvo en los iPhone Air, que ahora ya la tarjeta SIM funciona de manera virtual. Cambié la SIM y terminé de pasar mis chats de WhatsApp. Y una vez hecho esto, ya estaría todo configurado. Bueno, pues ya es oficial que empezamos esta experiencia con el iPhone 17. En estos 7 días en los que estaré documentando toda esta experiencia, quiero ver hasta qué punto es recomendable este teléfono por 959 euros. Todo el mundo sabe que las comparativas son odiosas, pero yo creo que la mejor forma de poder empezar a valorar este teléfono es compararlo con modelos anteriores. Y para ello tengo aquí mi iPhone 15. Como primera cosa que podemos ver en un teléfono según le tenemos en nuestras manos es el diseño, así que es por lo primero por lo que deberíamos empezar a juzgar este teléfono. Y basándonos simplemente en eso, podemos ver que es un teléfono muy similar a sus modelos anteriores. Respecto a este iPhone 15 sí tiene la diferencia de la disposición de las cámaras, que aquí están las dos en vertical y en el iPhone 15 teníamos las dos en diagonal. Y luego otra cosa que podemos ver también es que yo tengo dos colores distintos, el negro mate para el iPhone 17 y el azul clarito este para el iPhone 15, que es casi un blanco. Y yo bajo mi punto de vista creo que le sienta súper bien este color negro al iPhone 17. A mi parecer le hace ver mucho más premium que el iPhone 15 con este color azul clarito. También otra cosa que si nos fijamos muy detenidamente podemos observar es que el iPhone 17 es un poco más grande que sus modelos base anteriores, como el 15 o el 16. Los modelos anteriores tenían 6,1 pulgadas y este iPhone 17 tiene 6,3 pulgadas. Yo soy sincero, a simple vista no lo van ni a notar, pero si los pones uno sobre el otro sí que puedes ver que hay esa pequeña diferencia de tamaño. No sé muy bien a qué se debe ese pequeño cambio, pero bueno, siempre se agradece tener un poquito más de pantalla sin que sea algo exagerado. Uno de los cambios más significativos que ha habido en este iPhone básico es su pantalla, que tras muchísimos años pidiéndolo, Apple por fin ha integrado su tecnología de ProMotion en las pantallas de los iPhone básicos. En esto tenemos ejemplos que por el mismo precio ya tenían esta tecnología, como el OnePlus 13 que estuvimos probando en un vídeo anterior, que si te interesa te le dejo por aquí para que le vayas a ver cuando te termines de ver este vídeo. En general lo que es toda la pantalla ha mejorado muchísimo, porque ahora tenemos, ya te digo, la tecnología ProMotion y además muchos más nits de pantalla, es decir, tenemos un brillo mucho mayor que el que teníamos antes. Ahora ya llegó el momento de despedirnos de este iPhone 15 y guardarlo definitivamente en el cajón. Adiós. Los primeros días pasaron muy rápido, las clases estaban empezando y aparte tenía muchísimo trabajo por delante de edición para que tú pudieses ver este vídeo, así que el iPhone estaba en un segundo plano. Aún así pude utilizarlo bastante. Una de las cosas que me estoy dando cuenta ahora que estaba editando el vídeo para Instagram es que la aplicación de Edits, que es una aplicación que se utiliza para editar de forma gratuita, que sacó la propia Instagram, con los 120 Hz de pantalla funciona súper fluido y de verdad que se disfruta muchísimo lo que es el editar en un teléfono. Y por cierto, ya que menciono Instagram, me podéis seguir por aquí. Me fui un rato a jugar al fútbol y primer vídeo con la cámara dual. El tercer día la cosa cambió. A partir de ese momento el iPhone 17 pasó a un primer plano en mi vida y decidí ponerlo a prueba por primera vez yéndome a hacer fotos. Puedes ver aquí las primeras y estaba intercalando bastante entre el x1 y el x2.
También me aventuré a probar su máximo zoom, aunque bueno, puedes intuir que no verás más fotos con este zoom. Todo lo nuevo de la cámara estaba entre mis manos y no sabía muy bien por dónde empezar. Decidí tirar algún selfie con este modo nuevo que te permite usar la cámara en una sola posición y puedes variar entre vertical y horizontal sin tener que moverte. De momento sí que le estoy dando un buen uso al botón de la cámara. Pensaba yo que no lo iba a estar utilizando tanto porque estoy muy acostumbrado a lo de deslizar el teléfono hacia la derecha para iniciar la cámara, pero sí que es cierto que con el botón se hace como mucho más cómodo y mucho más fácil. Sobre todo luego para poder hacer también zoom del x2, también es algo que estoy utilizando bastante. Aquí tenéis la misma imagen desde 3 distancias focales distintas. Una cosa que creo que también es importante comentar, como os decía, teníamos que probar el brillo, qué tal funcionaba en exteriores, y hoy que estoy en la calle y hace bastante sol, lo estoy probando y me está sorprendiendo bastante. Sin duda el brillo de esta pantalla es muchísimo mejor que la que tenía mi iPhone 15 en exteriores, y es algo que se le agradece a la marca que por fin piensen un poquito más en la pantalla de este teléfono y la hagan mucho mejor. Sigo afirmando que la cámara esta dual es de lo mejorcito que... Sigo afirmando que la cámara dual es de lo mejor que le ha pasado a este iPhone 17. Además que puedes ir cambiando el sitio donde quieres ponerte y está muy chulo. Quiero probar otra cosa. Mirar, otra cosa para la que es muy útil el poder cambiar los ángulos de la cámara es para... Ah, no, pero no puedo cambiar. Aquí me di cuenta de algo. Ostras, grabando, si yo me pongo a grabar ahora aquí en vertical, no puedo cambiar desde aquí directamente a horizontal. Eso es algo que deberían de mejorar, yo creo, para poder hacerlo mucho mejor. Si yo empiezo a grabar, luego no tengo forma de cambiar a horizontal. Tengo que parar el clip y volverle a dar. Algo que acabamos de descubrir y que creo que deberían de cambiar. Aún así, algo súper útil es esto. Mirad, estoy grabando con el teléfono en vertical, pero el clip está siendo grabado directamente en horizontal. Esto es con la cámara selfie del teléfono. Creo que es una funcionalidad bastante interesante. Llegaron las primeras fotos con el famoso modo retrato. Y oye, súper bien, ¿eh? Quizá algo que sí que he hecho un pelín en falta a lo mejor es el teleobjetivo que tiene, por ejemplo, el OnePlus 13 que estuve probando. Ese x6 o incluso un x3 es algo que creo que a este iPhone 17 le sentaría muy bien. Pero bueno, tenemos un x2 que es un recorte de ese x1 y que con la calidad de 48 megapíxeles de la foto salen resultados muy buenos. Volvemos a casa, que hay que cumplir también como estudiante y habrá que ir a clase, digo yo. Pero bueno, de todas maneras hemos echado, yo creo, un buen rato probando estas primeras sensaciones con la cámara y sus nuevas funcionalidades que están súper chulas. Bueno, he venido ahora de clase y estaba revisando un poco las fotos que hemos hecho hoy durante la mañana en el paseo y quería contaros dos cosas. La primera de ellas es una de las novedades que han implementado los de Apple con la nueva actualización de iOS 26 y es que puedes poner un retrato como fondo de pantalla y esta se puede ver en modo 3D, digamos. Es decir, tú mueves el teléfono y la perspectiva de la imagen como que te va siguiendo en función de tu movimiento. Esto como idea, súper bien. Y luego la segunda cosa relacionada con fotos, pero esto ya más centrado en el apartado de Apple Intelligence, es que no me termina de convencer para nada los retoques que hace Apple Intelligence cuando tú quieres borrar algo de una imagen. Fijaros, por ejemplo, cuando edito esta foto de la avioneta, que intento eliminar el palo de la que se sujeta, como que queda esta silueta súper deforme, no termina de perfeccionar bien ese borrado. Si os fijáis también, en el pilar quedan como la silueta por fuera y no termina de hacer un buen procesado de esa imagen. Esto creo que es algo que se tiene que poner Apple bastante las pilas porque hay otras marcas que compiten contra él y lo hacen muchísimo mejor. Como yo tenía un iPhone 15 todavía no había experimentado lo que era Apple Intelligence y con este teléfono me estoy dando cuenta que desde luego no es la gran cosa. El quinto día prometía mucho. Teníamos un plan que era ir a La Portiña, hacer la ruta que hay andando y poder exprimir el iPhone al máximo. Por cierto, en el rato que estemos aquí en La Portiña os voy a hacer una especie de como de seguimiento de la batería y tal, para que podáis ver más o menos cómo es un uso
intensivo de este iPhone 17 durante unas cuantas horas. Así que ahora mismo son las 1:30 del mediodía y tenemos un 71% de batería. Acabamos de empezar hace 5 minutos. Esta ruta es un paseo por el borde del embalse, así que teníamos el agua cerca y con ello unos paisajes preciosos. Por cierto, a estas alturas, que ya llevo varios días probando el iPhone 17, puedo decirte que el botón de la cámara para poder entrar directamente a la aplicación sin tener que desbloquear el teléfono ni nada, lo estoy usando bastante y es algo muy pero que muy útil. Así que una cosa muy positiva de este iPhone 17. Y otra cosa que también he estado leyendo mucho estos días de los iPhone 17 es que sufren un montón de rayones y que la gente se está empezando a quejar porque con tan solo meterlo en el bolsillo la parte de atrás se te empieza a rayar, que el producto no es tan resistente como otros años. Y yo os tengo que decir que a mí esto no me está pasando debido a una cosa muy importante que os comentaré más adelante, así que estaros atentos en el vídeo. Como el otro día me gustaron muchísimo los retratos, seguí sacando alguno más y no decepcionaron. Descanso para comer y navegué por el iPhone fluyendo en esa impresionante pantalla. Bueno, para los famosos rayones del iPhone 17 os traigo por supuesto la solución definitiva a esto y son las famosas fundas de Rhinoshield. Son desde luego las mejores fundas que hay en todo el mercado porque se someten a un montón de pruebas, capaces de sobrevivir hasta caídas de 3 metros de altura y ofrecen una calidad que yo no he visto en ninguna otra marca. Para este iPhone 17 yo tengo varios modelos y dependiendo de la situación pues utilizo uno u otro. Sobre todo quería destacar el modelo Solid X, que en mi opinión son mis favoritas y creo que son las que mejor estéticamente quedan al teléfono y las tienes en un montón de colores. En mi caso yo las tengo en este color negro y luego en un color azul clarito. Luego si quieres resaltar el color de tu teléfono, por supuesto puedes ponerle la funda Clear, que es la típica funda transparente pero con muchísima más calidad porque tiene una garantía de antiamarilleo de por vida. Y luego por supuesto también tienen colaboraciones con muchas marcas, como por ejemplo esta funda del Fútbol Club Barcelona, que para culés nos sienta genial. Aparte de la funda, Rhinoshield tiene un montón de productos, sobre todo os quería destacar este lanyard. Esto está pensado sobre todo para gente como yo, que nos gusta irnos de ruta a andar varias horas y puedes llevar tu teléfono colgado del cuello sin ningún tipo de molestia y ahorrándote ese espacio que ocupa en el bolsillo. Es súper fácil de poner y además luego tienes el teléfono mucho más accesible para poder hacer fotos en cualquier momento. Con la salida de los nuevos iPhone 17, Rhinoshield está de descuento y comprándote una de sus fundas vas a obtener un 40% de descuento en el protector de pantalla. Aparte de que con mi código Marco10 podrás obtener otro 10% de descuento extra en toda su web. Así que te aconsejo que equipes a tu nuevo iPhone con los productos de Rhinoshield, ya que ahora te van a salir a un precio muchísimo más económico. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en un comentario fijado y muchísimas gracias a Rhinoshield por confiar en el canal. Por cierto, todas estas fotos que estáis viendo son tal cual salen del iPhone, sin editar, ni procesar, ni nada, para que esta experiencia pueda ser muchísimo más realista. Mirad, aprovecho para enseñaros con la captura dual el paisaje impresionante que tenemos aquí. Mira, 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 mira. Manuela, ¿qué tienen que hacer cuando estén viendo el vídeo? Suscribirte y darte a la campanita para no perderte ningún vídeo. Perfecto, ya lo habéis oído. No lo he dicho yo. Bueno, al final la ruta ha durado menos de lo que esperaba, pero porque se nos echa el tiempo encima tenemos que ir ahora a CrossFit, que lo tenemos a las 5:15. Son las 15:42 de la tarde y hemos acabado con un 49% de batería. La verdad que podemos afirmar que la batería es bastante mejor que la de los modelos anteriores de iPhone. En la keynote prometieron como 8 horas más de autonomía de lo normal del iPhone 16 y creo que en parte sí que lo están cumpliendo. Tiene una autonomía súper buena y ya te digo, hemos estado usándolo como unas 2 horas y pico de forma intensiva, haciendo fotos y grabando y demás, y no ha bajado nada más que un 30%, una cosa así, o un 25%. Entonces súper bien. En CrossFit aproveché para grabar algún clip siempre en 4K y probé el gran angular y fijaros en el resultado. Otra cosa que ha mejorado muchísimo esta generación. Tras un día duro nos merecíamos una buena cena y mientras esperábamos le pedí a ChatGPT que nos organizara un viaje a Disneyland París. Usé lo de la transcripción que para prompts así muy largos es lo mejor sin duda. De presupuestos, ¿cuánto nos podemos gastar? Me hizo como un planning y me sacó un presupuesto estimado en cuestión de segundos.
Para acabar fuimos a por un helado que estaba tremendo. Espectacular el postre. ¿Está bueno? Increíble. Después de una semana viviendo con este iPhone 17 me he dado cuenta de algo. Y es que cuando hablamos de móviles, la mayoría de la gente se fija demasiado en las fichas técnicas. Que si cuántos hercios de pantalla tiene, cuántos miliamperios de batería, cuántos gigas tiene de almacenamiento... Pero al final eso no siempre define si un iPhone merece la pena o no. Los que usamos iPhone desde luego que sabemos que va muchísimo más allá. Es la tranquilidad de saber que cuando de verdad importa no me va a fallar. Que puedo abrir la cámara y grabar un recuerdo en cuestión de segundos, sin configurar nada y sin perderme el momento. Y también es como se integra en tu vida sin que te des cuenta. Ya no pienso en el iPhone como un móvil. Para mí es un cuaderno, mi calendario, mi cámara de fotos... Y todo eso no aparece en ninguna hoja de especificaciones. Eso es lo que Apple ha conseguido, que no se trate solo de un dispositivo, sino que forme parte de tu vida. Porque al final la tecnología está hecha para servirnos, no para que vivamos pendientes de ella. Y en ese sentido, el iPhone 17 me ha demostrado que sigue cumpliendo esa promesa. Para mí la pregunta ya no es si este iPhone 17 merece la pena. La verdadera pregunta es, ¿qué historia voy a poder contar gracias a él? Y esa respuesta solo llegará con el tiempo, pero lo que sí que tengo claro es que esta primera semana ha sido la prueba de que aquí comienza algo nuevo.